Muy bien, familia. Pues buenos días nuevamente para todos. Qué gusto verles, Jime. Qué gusto verte con camarita encendida, representando a los jóvenes y a los adolescentes de Aviva mi Fuego. Muy bien, mi Jime preciosa. Buenos días para todos, familia. Nuevamente, pues ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. Estamos ya en la última semana de estos 3 meses de En Honor a Él. Día 56 y la lectura que tuvimos esta mañana está en Hechos, capítulo 27, del versículo 13 al versículo 26. Así que, bueno, em, eh, lo que vimos esta mañana finalmente es cuando Pablo y todos estos hombres sufren un naufragio. ¿Por qué sufrieron un naufragio? Nuevamente, por la desobediencia, por no atender la voz de Dios, por querer controlar las cosas, por creer que tú puedes más, por creer que sí lo vas a lograr, por creer que aún viendo las cosas mal, sigues avanzando, aun cuando ves que la tempestad está fuerte, sigues avanzando. ¿Cuánto pasa esto en nuestra vida? Recordemos que el día viernes, pero para ellos el día de ayer, digamos, estábamos leyendo cuando Pablo tiene una visión, ¿verdad?, de un ángel del Señor y le dice que no se preocupe, que va a llegar a Roma, pero bueno, que va a pasar algo por ahí, ¿verdad? Entonces Pablo va con el capitán de este barco y le dice, no avancemos, esto corre peligro, esto va a, fíjense lo que dice, podemos naufragar, versículo 8. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima estaba cada vez más peligroso para viajar por el mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto a los oficiales del barco. El Señor dijo, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de carga y también riesgo para por nuestras propias vidas. Pero ¿qué hizo el capitán? El capitán decidió avanzar. Avanzan y ahora sí entramos a la lectura de este día. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Noriente sopló desde la isla y los empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Miren qué pasa con estas cosas. Y Jesús mismo nos enseñó mucho a través de las tormentas. Ahorita estamos en épocas de lluvias, estamos en épocas de tormentas, de ciclones. ¿Y qué pasa con una tormenta, verdad? Una tormenta llega a tu vida en un segundo. Dice que el viento estaba bien y de repente el viento cambió completamente. Ellos estaban tranquilos y llega un viento fuerte y cambia de dirección. Dice, cuando un viento suave, primero las cosas estaban tranquilas, comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaban que podían llegar a salvo. Entonces levantaron anclas y navegaron hacia la costa Creta, pero el clima cambió abruptamente. Las tormentas de la vida, familia, son las que llegan de la nada. Son esas que estás normal y de repente las cosas cambiaron abruptamente. ¿Qué se hace ahí? Tristemente, estos marineros tomaron la actitud que muchísimas personas toman cuando llega una dificultad a su vida. Intentaron controlar
lo que pudieron, intentaron y cuando vieron que ya no pudieron, dice que se dieron por vencidos y ya no trataron de hacer nada más. Nosotros no podemos evitar que lleguen las tormentas a nuestra vida, porque la vida es como un barco, ¿verdad? Y puede que a veces está bien y otras veces vienen cosas inesperadas, tormentas inesperadas. ¿Y qué vamos a hacer? Entiendo que muchos tratamos de sobrellevar el problema, tratamos de sobrellevar la situación, pero muchos cuando ya no pueden con la situación, se dan por vencidos y dejan de pelear con el problema, dejan de pelear con la tormenta, dejan de pelear con las aguas. Y eso le había pasado a estos marineros. Ya estaban ahí, intentaron y después se rindieron. O sea, prácticamente se estaban dejando morir al dejarse en el mar y al dejarse en la dificultad. Se estaban dejando morir. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso con la vida? Puede ser que estabas bien en tu matrimonio y de repente te llega un problemón de la nada, un problema en tus finanzas, un problema en tu situación de pareja, empiezas a luchar un poquito y después dices, ay no, ya, esto está demasiado cansado, ya si nos tenemos que divorciar, pues hay que divorciarnos. Ay, ya, si nos tenemos que separar, pues nos separamos. ¿Cuántas veces estás así con tus finanzas? Estás bien en tu negocio y de repente pasó algo en tu emprendimiento, de repente te quedaste sin nada de fondos, de repente se te fueron los empleados, de repente tuviste que cerrar una, dos sucursales, no sé, y empiezas a luchar un poquito y llega un momento donde dices, ay, ya, que sea lo que Dios quiera, y te vences y dejas de luchar por ese negocio, dejas de luchar por esa familia, dejas de luchar por ese ministerio. A veces el ministerio es difícil, yo sé. Y de repente llega una tormenta, de repente pasa algo en la iglesia, de repente, luchas un poquito, tratas de permanecer, tratas de aclarar y después dices, ay, ya, me rindo, como estaban haciendo estos marineros. Pero un hijo de Dios no se rinde, familia. No conocemos otra que seguir remando. No conocemos otra que seguir creyendo. La esperanza en los hijos de Dios es lo último que se va a morir. Es lo último que se acaba en nosotros. Hasta que ya estemos con Cristo, debemos de vivir con esperanza. Tú no puedes evitar que lleguen las tormentas a tu vida, pero sí puedes evitar que las tormentas te derrumben. Acuérdense qué decía Jesús cuando hablaba de las parábolas de construir nuestra casa sobre cimientos sólidos, ¿se acuerdan? Que el que construyó su casa sobre la roca seguirá de pie esta casa aun cuando la tormenta se haya ido, pero el que construyó su casa sobre paja, el que construyó su casa sobre arena, el que construyó o sea, el que construyó su fe y su vida en Cristo superficialmente, cuando lleguen las tormentas de la vida, cuando lleguen los problemas de la vida, se va a vencer y va a decir, no, pues está muy difícil, no, ¿por qué me pasó a mí? Les comentaba ayer en el chat, ¿verdad? Que ayer fue mi cumpleaños, ya ayer sí fue mi cumpleaños, pero muchas gracias porque lo estuvimos anticipando durante 2 semanas, estuvimos festejando como por 2 semanas y finalmente ayer fue mi cumpleaños. El día estuvo lloviendo todo el día. Para no dejar pasar el día, fuimos a comer a un restaurante aquí en Querétaro, nos fuimos despacito, tranquilos. Y en cuanto llegamos al restaurante, yo me metí primero con las niñas porque Jorge estaba estacionando el coche, ¿no? Y para no mojarnos y bueno, bla, 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 bla. Nos metimos primero nosotras y estábamos saludando cuando de repente escuchamos como Jorge se cayó. Pero no pensamos que había sido nada grave, ¿no? Fue como Jorge se cayó y nosotras, ay, sí, pues el abrazo y todo. Y luego nos volvieron a decir, no, Jorge se cayó, en serio, o sea, se pegó fuerte. Y cuando ya volteamos, pues ya el piso estaba ya lleno de sangre, ¿no? Y a quién no le da impresión ver sangre. Entonces, sí hubo una impresión.
em, y fue como una impresión, ¿saben? En el estómago y luego, gracias a Dios, lo atendieron muy rápido. El capitán del restaurante, primeros auxilios. Luis estuvo ahí, los Luises estuvieron ahí en todo momento. Inmediatamente se lo llevaron en ambulancia al hospital que estaba a 3 minutos del restaurante, o sea, atrás prácticamente del restaurante. Lo atendieron. Le dieron 24 puntos, un cirujano plástico, o sea, todo, ¿no? Mientras nosotras las mujeres pues seguíamos en el restaurante que estaba al lado del hospital porque pues ¿qué hacíamos con tantos niños y bebés en el hospital, verdad? Entonces, bueno, la mejor era opción permanecer en el restaurante. Y hubo un momento donde, bueno, en ningún momento, la verdad, sentí miedo. Sí sentí impresión de ver la sangre, pero todo el tiempo yo escuché al Espíritu Santo ministrando mi vida, de que, pero a ver, ve las cosas. El hospital está al lado de este restaurante. ¿Qué probabilidad hay de eso? Pero ve las cosas. No va a pagar nada, no todo corrió a cuenta del hospital. La tomografía, el cirujano plástico, la ambulancia, absolutamente todo corrió por el restaurante, perdón. Entonces, el Espíritu Santo me decía como, ¿qué posibilidad había de esto? Y ahí, ¿no? Lo que les decía en la noche, el Señor no va a evitar muchas veces las caídas que nos tocan, como mi Lore Preciosa que se cayó también en el bautizo, en el evento. El Señor muchas veces no va a evitar las tormentas momentáneas de la vida, de esas que llegan de repente, pero Dios va a estar con nosotros siempre en la tormenta, porque esa fue su promesa. Él no va a evitar muchas veces que te caiga. ¿Fue un ataque del enemigo, como les decía? No creo. ¿El enemigo me quiso arruinar mi cumpleaños? Pues no creo que sea tan importante yo para que él piense que fue mi cumpleaños, ¿no? No creo. Ya lo vimos en el devocional de la armadura de Dios. Él no es omnipresente ni omnipotente, no está en todos los lugares en todo momento. Creo que fue algo de la vida, como lo que siempre les digo, la vida es vida y el cuerpo es cuerpo y los accidentes pasan y ni es culpa de Dios. No te está castigando Dios porque Dios no castiga. No fue un ataque del enemigo, de verdad que no lo sentí así. Fue la vida, porque las tormentas de la vida así llegan, las tempestades así llegan, los vientos están calmados y de repente ¡fu! Cambio de dirección y lo que parecía un nortecito de repente se convierte en un huracán y lo que parecía en una lluviecita tranquila de repente es un aguacero inmenso en la ciudad y toda la ciudad está inundada. Es el clima, no es culpa ni de Dios ni del enemigo. Es la vida, está lloviendo, tengamos precaución. Es la vida, está lloviendo, es temporada de lluvias, justamente. Es la vida, las caídas suceden. No tienes un poco de cuidado. Lo que pasó es que Jorge no vio, había una como tarimita, una rampa movediza, como improvisada. Jorge no la vio genuinamente y él asume parte de su responsabilidad. No todo fue responsabilidad del restaurante. Podríamos culpar, es que no. Jorge hasta me dijo, no, la verdad es que no la vi y me confié. No la vio, pisó a media rampa, entonces se le movió, aparte por el peso, como que se enredó con el otro pie y como se enredó, se fue de cabeza contra una bardita, contra la esquinita de una bardita sin meter las manos. Entonces se rompió, se abrió de aquí a aquí, o sea, todo completo, todo a lo largo de la ceja. Pero decíamos, cuánto cuidado y cuánto amor tiene Dios, porque no solamente le cosieron inmediatamente, no estuvimos en espera en urgencias, no tuvimos un traslado de 1 hora y perdió muchísima sangre. Todo fue rapidísimo. El cuidado de Dios estuvo en todo momento. Y no solo lo cosieron con 3, 4 puntos, lo cosieron con 24 puntos por la delicadeza del trabajo. Fue un cirujano plástico. Le cosió por dentro y le cosió por fuera. Esa es la bondad de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, si no vas a evitar muchas de las cosas que vamos a vivir en la vida, yo me doy por bien servida que estés con nosotros en todas las tempestades de la vida, porque la vida es vida, porque las tormentas llegan y es culpa de Dios.
No, familia. ¿Qué actitud vas a tener tú ante las tempestades de la vida? ¿Vas a hacerte el sufrido, la víctima? Yo hubiera podido tener esa posición, ¿no? Y Jorge también. Pero de verdad en ningún momento se me vino a la cabeza de, ay, este es un ataque del enemigo, de, ay, amé, ¿no? Me arruinaron mi cumpleaños, es un ataque. No, al contrario, ya me lo tomaba con risa de, ok, ya estás bien, ya puedo ser la protagonista de mi cumpleaños, me quedan 30 segundos, ¿puedo? Ya era como, o sea, es como, este cumpleaños fue diferente, pero bendito Dios, todos regresamos con bien a casa. Esta oración que siempre les digo, gracias Señor, porque salimos de casa y volvimos a ella con bien, de verdad es una oración muy genuina de mi corazón de todos los días. Para mí es un milagro que podamos salir de casa y regresar a casa completos y vivos todos los días. Es un milagro que comencemos con vida y que cerremos con vida el día. Es un milagro que no suframos accidentes, que esté lloviendo y estemos seguros y que estemos bien. Familia, nosotros vivimos en una cobertura constante de la que muchas veces no estamos conscientes. ¿Cómo vas a ver la tempestad con queja? No. Ay, es que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Ya mejor me muero, ¿no? Casi, casi los marineros lucharon un poquito. Dice que lucharon un poquito con la tempestad y luego se dieron por vencidos. ¿Cuánto habrán luchado con la tempestad? ¿20 minutos? ¿10 minutos de intentar? ¿1 hora? ¿Cuánto habrán luchado? ¿Qué dice? Lucharon un poquito y luego ya se dieron por vencidos y se dejaron morir. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y fíjense, y sigue avanzando la lectura y más adelante dice, esto duró muchos días, ¿no? Versículo 21. em, Nada. ¿Cómo dice? Nadie había comido en mucho tiempo porque acuérdense, ya estaban vencidos, estaban desanimados. Nadie había comido en mucho tiempo y finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes eh, deberían haber escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así que hubiera, ¿qué dice? Es que no veo, oigan. Así que hubiera enviado hubiera evitado todos estos daños y pérdidas, pero anímense, anímense. Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Señor, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César, o sea, ciertamente llegarás a Roma. Además, Dios en su enorme bondad ha concedido protección a toda la navegación. Así que, y lo vuelve a decir 2 veces, anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como el Señor me dijo. Toda esta tribulación estaba ya sin esperanza. Estos chicos, estos marineros ya se habían vencido en su mente, habían dejado de luchar, habían dejado de intentar y ya se habían vencido en su corazón y en su ánimo. Ya ni lo intentaban físicamente y ya no comían, ya se estaban dejando morir. Ya estaban viendo la tempestad, el huracán, la tormenta como su sentencia de muerte. Y viene Pablo, lleno del Espíritu Santo, y les dice 2 veces. Acuérdense que dice la Biblia que cuando el Señor dice 2 veces algo, es porque es algo fuerte y certero de parte de Dios. Y les dice, anímense, anímense.
Puede que se acabe el barco, puede que naufraguemos, pero no se va a perder la vida de ninguno de nosotros. Anímense porque el Dios a quien sirvo y al quien amo me dijo que no se va a perder la vida de nadie, que todos vamos a salir victoriosos, que todos vamos a salir con vida de esta tormenta. Anímense porque este no es el final de nuestra vida, porque todavía hay una promesa maravillosa de parte de Dios hacia nosotros. Todavía vamos a llegar a Roma, todavía vamos a ser juzgados por el César, todavía lo mejor de nuestra vida viene. Todavía estamos por vivir los mejores años de nuestra vida. Pablo iba a vivir los mejores años de su vida en Roma. Pablo iba a vivir años en Roma, iba a tener una estabilidad económica, Pablo iba a tener una estabilidad en el ministerio, Pablo iba a vivir con paz años en Roma. Pablo ni siquiera tenía que salir a predicar, sino que Pablo iba a enseñar desde su casa. Iba a trabajar, iba a ser próspero, iba a tener un negocio de carpas, iba a ser solito, se podía mantener, podía bendecir a otras personas económicamente. Pablo estaba a punto de vivir la mejor temporada de su vida después de la tempestad. Así estamos ahorita tal vez muchos. Estamos a punto de entrar a la mejor temporada de nuestra vida. Tal vez ahorita las tormentas están siendo fuertes, tal vez los huracanes, los aires nos están golpeando un poco, tal vez hay un poco de incertidumbre porque estamos en medio del tormento, en medio del ciclón, pero se va a calmar. Acuérdate que no hay tempestad que dure 1000 años. Todo pasa. Todo huracán termina. Hay daños, sí hay daños, pero todo pasa y hay redención y hay protección de parte de Dios. ¿Cómo vas a vivir tu tempestad? ¿Vencido? Ya no hay forma, ya lo intenté todo, ya mejor me muero. Nadie me quiere, ya lo intenté y voy a vivir solo, me voy a morir. ¿Cómo lo vas a vivir? Siempre voy a vivir mal, es que no, por más que trabajo, no me ga. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir tu tempestad espiritual? ¿Cómo vas a vivir tu tempestad económica? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Con queja? ¿O vas a encontrar la bondad de Dios en todas las dificultades? Porque yo siempre trato de ver a Dios en todo lo que estoy viviendo. Siempre que pasa algo, le pregunto a Dios, Señor, ¿dónde está tu bondad? Señor, ¿dónde está tu bondad? Y la verdad es que yo pude ver ayer al Espíritu Santo en todo momento. No hubo de verdad nunca algo en donde yo me sintiera con miedo de que algo malo iba a pasar. Me impresionó la sangre, pero desde el principio supe que Dios iba a estar, o sea, que Jorge iba a estar bien. ¿Por qué? Porque salió sangre. Y yo dije, el golpe fue, o sea, salió, ¿sabes? O sea, la impresión nada más fue la sangre, pero, o sea, yo sabía que iba a estar bien. Y ahí me di cuenta que Dios estaba. Y Dios estuvo con los Luises, ¿verdad? Que los hombres fueron, que resolvieron, que las mujeres tuvimos cuidado, que estuvimos bien, que los niños estuvieron bien. O sea, Dios está, familia. Dónde te vas a enfocar en medio de las tempestades? ¿En lo malo? ¿Te vas a derretir? ¿Te vas a acabar por lo que estás viviendo? No. Las tempestades pasan, todo pasa. Acuérdate que Dios tiene promesas maravillosas y que Él no va a fallar y que todo lo que te va a prometer lo va a cumplir. Entonces, acuérdate de lo que Él te prometió. Pablo dijo, anímense. Ya Pablo estaba bien tranquilo porque Dios le había dado la certeza. Dios le había dicho, Pablo, vas a irte a Roma. Tranquilo, no te vas a morir aquí. Yo sé que va a ser golpeado, yo sé que te va a doler, pero vas a llegar a Roma. Vive tranquilo, Pablo, vive tranquilo. Hoy tal vez estás con una incertidumbre.
vive tranquilo. Si te estás con miedo por la vida, vive tranquilo. Tienes incertidumbre por la economía, tienes incertidumbre por la vida. No sé si han estado escuchando un poquito. La verdad es que ayer pues no vi ningún tipo de noticias por todo lo que vivimos, pero antier pues obviamente empiezas a ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Dice la Biblia que veremos guerras, dice la Biblia que veremos todo lo que estamos viviendo. No sé cómo esté hoy el tema de la guerra, pero antier, pues Estados Unidos bombardeó pues la parte que no le correspondía, ¿no? Eh, Hay una amenaza. Y yo sé que mucha gente podría tener miedo. Mucha gente ya empieza a decir, es que ahora sí ya viene la Tercera Guerra Mundial. Es que, y entonces empiezas a ver en redes sociales, ¿y qué hacer cuando viene un bombardeo nuclear? Y entonces, ¿qué hacer si viene un bombardeo? ¿Y qué hacer cómo vamos no sé, a rendirnos? ¿Y cómo vamos a pelear? ¿Y cómo vamos ¿no? Métete en un búnker. Ah, ok, pues ¿quién, no? En México, ¿quién va a tener un búnker? Si viene una, o sea, y te podrías meter en medio de la incertidumbre, del miedo, pero acuérdense de esto, Señores, no tengan miedo. Señor Jesús es tu Señor. Él es nuestra certeza. Él es nuestra esperanza. Dice la Biblia que es el inicio nada más, que escucharemos guerras, que escucharemos terrores, pero dice la Biblia que eso solamente es el principio, eso no es el final. Aún si escucharemos guerras, familia, yo no sé cómo, pero el Señor nos volverá a rescatar. Si hay incertidumbre en nuestro corazón, si viene una inflación, si acaba la guerra, si nos toca a nosotros, el Señor estará confiado en nosotros, con nosotros. No sé si el Señor ¿cómo estoy? Este, toda, como todavía, no sé, en el Espíritu Santo, pero no, debemos de estar tranquilos. El Señor va a estar con nosotros. Jesús estará. No sé si vendrán el Espíritu Santo, no sé si vendrán ángeles, no sé si será Jesús, pero si no nos toca, no tenemos por qué estar tranquilos. Y si nos llega a tocar a nosotros, estaremos tranquilos en el cielo. Podremos estar con Jesús. Estemos tranquilos. No hay nada que temer. Jesús está en la barca. Dice, estén tranquilos, estaremos tranquilos. Jesús está. No vean cosas que les den miedo. Si algo les está dando miedo, ya no vean las noticias. No vean, porque además sean personas, ¿no? Que meter más miedo y entonces empieza a tener más engagement y entonces, no, vivan tranquilos. Jesús está. Probablemente yo siento que las cosas se van a calmar. Esperemos en Dios que Irán que no ataque a Estados Unidos. Estemos tranquilos, estemos tranquilos. No tengan miedo. Jesús está, familia. Jesús está, no vean guerra, no vean noticias, no se metan en miedo colectivo. Hay gente que empieza a ver eso, hay gente que empieza a dudar, entonces empieza a leer y entonces empieza a ver y entonces empieza nada. No se venzan. Ustedes dejen de ver noticias, dejen de ver al mundo, porque ustedes están cubiertos por Jesús. No importa si escuchemos de guerra, nosotros estaremos tranquilos. No importa si el mundo se esté cayendo, nosotros estaremos tranquilos, porque el ángel del Señor no descansa para su pueblo. Yo no sé cómo, si el Señor nos va a cubrir, no sé cómo nos va a proteger, pero su pueblo estará tranquilo. Todo esto
va a pasar y tal vez ni siquiera nos va a pasar a nosotros. Probablemente en otras generaciones, tal vez esto se va a calmar y ya se va a acabar la guerra, ¿no? Se va a quedar allá en el oriente, tal vez no vamos esperemos en Dios que no lo vivan, que no lo vivamos, pero si llega a pasar algo, Jesús está. No se venzan y no tengan miedo. Jesús siempre está con nosotros, familia. Tengan ánimo, cobran ánimo, no se derrotan. Amén. Entonces, estén tranquilos, Jesús está y no se derrumben, no tengan miedo, Jesús está con nosotros. Amén. Así que si algo llega a pasar en casa, si ahorita están en alguna dificultad, oren. Jesús está. Oren. Jesús está. Amén. Jesús precioso, maravilloso, Señor. Ay, gracias, Señor. Solamente queremos decir gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás. Y no importa, Señor, si estemos en tribulación. No importa, Señor, que estemos en medio de una tempestad. En este momento, Señor, podemos recordar que tú estás. No importa si la situación en la que estamos hoy nos supera, Señor. Es algo que nosotros no podemos controlar como esta tripulación. Estos chicos, Señor, ya se habían derrotado y ya ni siquiera lo habían intentado y se habían dejado morir. Estaban derrotados y ya no había ningún tipo de esperanza en su corazón. Muchas veces, Señor, estamos así con la vida, con la familia, con el matrimonio, con la economía. Hay veces, Señor, donde ya no estamos luchando por el matrimonio. Estamos dejando que eso se muera, que se acaba. Muchas veces estamos ya esperando que esa enfermedad avance. Ya estamos esperando lo malo y nos derrumbas. Estamos ya esperando la enfermedad o un desenlace malo. Problemas con nuestros hijos, con nuestro esposo. Ya no intentamos, Señor, nos derrotamos en nuestro corazón. Pero aquí está, Señor, esta mañana para decirnos, cobra ánimo. Vuelve a levantar tu esperanza. Vuelve a levantar la esperanza. No vamos a acabar en este problema. No nos vamos a ahogar en este problema. No nos vamos a derrumbar en esta tempestad. Jesús prometió que Él iba a estar con nosotros. Jesús prometió que iba a estar con nuestros hijos. Jesús prometió que iba a estar con nosotros hasta el final. No importa si escuchamos de guerras. No importa, Señor, si se desata una guerra mundial. No, no podemos vivir con miedo. Estamos confiados en el Señor. Jesús es nuestro barco seguro. Él es nuestro rescate. Jesús es nuestro Señor y aunque vivamos en tiempos de aflicción, todos estaremos en paz y a salvo. No sé cómo, pero si nos toca nuevamente ver cómo el Señor hace llover comida del cielo. Si el Señor hace llover maná, lo veremos, pero sé que así como el Señor ha cuidado de nosotros, todos estaremos tranquilos. Todos tendremos que comer aún en medio de las dificultades. Todos estaremos en paz en medio de las guerras. Estaremos sanos, estaremos a salvo, estaremos
provistos por el Señor, si el Señor vuelve a mandar codornices, si el Señor manda maná, no sé qué haremos, pero sé que nosotros y nuestros hijos en tiempos de dificultad, nosotros, el pueblo de Dios, estaremos seguros porque el Señor no descansa, nuestro Señor guarda a su pueblo. Estaremos tranquilos, Señor. Tú eres nuestro refugio. Así que recuérdanos esto. Estaremos tranquilos, Señor. Y si tenemos que borrar TikTok y si tenemos que borrar redes sociales para estar en paz y para no ver lo que está pasando en el mundo, que así sea, Señor. Escucharemos tu voz y seremos guiados por ti, no por lo que está pasando en noticias ni en el mundo. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro seguro eterno. Gracias, Papito precioso, porque siempre estás y porque siempre estamos seguros en ti, Señor. Recuérdanos, Señor, a recordar esto todos los días y hoy, papito precioso, infunde aliento y esperanza y que hoy todos volvamos a levantarnos, Señor, y que volvamos a creer y que volvamos a creer, que volvamos a creer, que volvamos a creer y que no nos detengamos y que no perdamos la esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, tengamos paz. Estaremos confiados, estaremos bien. Amén. Vamos con Jime Preciosa y después con Fanny, por favor. Listo, ¿me escuchas? Sí, ¿Verdad? perfecto. Buenos días, familia. Ay, gracias, es la primera vez que participo. Muchas Sí, gracias. Ay, nada más que se escucha un eco ya, poquito. ya, ¿no? Ya quedó. Ah, ya, sí, gracias. Este, bueno, yo acabo de salir de la preparatoria, voy a tomar un año sabático y creo que sí, estos meses han sido una temporada difícil, yo me junto para mis papás y para mí, pero una vez el Espíritu Santo a través de mi mamá me dijo que a veces, em, bueno, que más que nada el recurso, el mejor recurso, la mejor persona, el mejor amigo que yo tenía era Jesús, obviamente, y del que yo me podía sostener. A veces, por cualquier motivo, no pueden ser mis papás, que yo agradezco mucho todos los días a Dios por mis papás, porque han sido unas personas muy responsables emocionalmente, que han estado muy presentes, que siempre me proveen y todo. Pero incluso en las dificultades que yo he tenido desde que empecé, ya sea por mis decisiones, por el camino, hasta ahora he visto la bondad de Dios, del por qué son, de lo que me han enseñado. Y yo creo que la mayor parte del tiempo no lo vemos. Y me sorprende mucho su bondad de que ahora 6 meses después de algunas cosas que yo recuerdo es, wow, me sacó de este lugar porque no sé, para salvarme. Me enseñó esto para que, por el propósito que tenía para él, el propósito que él tenía en mi vida, por eso me enseñó y por eso yo estaba ahí en ese momento y 6 meses después veo las cosas y digo, wow, qué bondadoso es el Señor. Y ahorita que ya estoy de vacaciones, casi, casi con nada que hacer, yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer en este año? Es que ya necesito, ¿qué pasa si llega otra dificultad o no sé, un ataque del enemigo? Y siento que casi, casi Diosito me dijo como, cálmate, siéntate, este momento es para que me escuches, para que eh, me sigas aprendiendo a oírme. Y sí, la verdad es lo que he hecho y me sorprende mucho cómo cada día el Señor me habla más fuerte a través del Espíritu Santo y cómo escucho su voz. Todavía ayer quería hacer algo impulsivamente por mis emociones
y no lo hice y todavía me sorprende más como todavía me dijo eh, la razón por qué no me dejó hacerlo. Entonces, mi versículo se la fue el no es cierto, sí, del 27 el 13 que siento que describe perfectamente cuando vamos a tomar una decisión impulsiva. Y dice, un viento suave comienza a soplar y tú dices como, ah, pues sí, me voy a tomar este piloncito. O cuando tú ves ahí algo chiquito y que de repente se viene así el viento bien potente, tú ya no sabes qué hacer ni de dónde agarrarte. Pero al final, mi punto es que al final tú vas a ver por qué era esa dificultad. A lo mejor si no te la obviamente no te lo va a mandar Dios, pero si te la mandó el enemigo, lo que aprendiste. Entonces, al final, obviamente, Dios tiene como, al final de todo eso, Dios pues te va a dar como un regalo, como ese aprendizaje que tú ya cruzaste, ¿sabes? Es como digo, para esto era y no te tienes que preocupar más. Y bueno, creo que eso es todo, familia. Ay, muchas gracias, Jimé Preciosa. Pues eres una bebé para todos nosotros, ¿no? O sea, tienes toda una vida, acabas de terminar la prepa, tú no te preocupes, tienes mucha vida y creo que en este proceso en el que vas a estar, ¿verdad? Estoy segura que el Señor va a aprovechar el tiempo contigo y te va a enseñar y te va a aconsejar. Y a veces el Señor permite esto, Selah, ¿verdad? Calla todo para darte un tiempo especial con Él. Estoy segura que este año el Señor va a edificar tu vida, va a traer madurez, te va a poder enseñar el camino. Tal vez todavía estás en un momento de qué estudiar, si estudio, es que no me quiero equivocar y es que no quiero. Tal vez en este año el Señor te va a enseñar cuál es tu propósito de vida. Vas a ir segura, vas a ir confiada, vas a ir con más madurez y con más determinación el próximo año a la universidad, si el Señor te permite. Así que disfruta esta temporada. De todo aprendemos, el Señor hace cosas maravillosas y estás en una edad preciosa para nunca soltarte de Dios, para que Él sea tu Padre, tu Maestro, tu compañero y el amor de toda tu vida. Así que muy bien, mi Jime preciosa, disfruta este tiempo, disfrútalo con Jesús y toma decisiones guiada, bien guiada por el Espíritu Santo. Muy bien, preciosa. Pues felicidades por terminar la prepa. Gracias a Dios. Muy bien, vamos con Monse y después vamos con Nefi, por favor, y cerramos. Ahí me escucho. Sí, perfecto. Muy bien. Mi versículo bueno, mis versículos fueron del 23 al 25, porque habla primero de esa intimidad que tenía Pablo con el Espíritu, bueno, con Dios, y cómo él podía identificar a quién pertenecía y que un ángel había bajado a dar un mensaje, ¿no? Y el 24 que habla de la protección de que él se enfocó en la bondad de Dios, ¿no? Y el 25 pues obviamente porque da ánimo y porque reafirma que él cree en Dios y que las cosas van a pasar como él dijo. Y decía la pregunta que cuando nos metemos en una situación y luego podemos ver la bondad o la misericordia de Dios aún en la consecuencia. Y yo me acuerdo el año pasado, un tío estaba pasando por X situación, eh, que médicamente no había una respuesta porque eran temas espirituales, estaba en posesión con manifestaciones por puertas que él había abierto, ¿no? Que le gustaba mucho ir con personas a que le dieran ahí amuletos y leyeran cartas y todas esas cosas. Entonces, pues ya era un tema muy fuerte en donde, pues había manifestaciones en su casa y había perdido movilidad, había perdido el habla, se veía como que con una cara de espanto y mi tía, su esposa, en su desesperación,
pues la persona creyente que ella conocía, pues era yo. Ya lo había llevado con santeros y con brujas y no sé qué para que le sacaran lo que él traía. Entonces me escribe y me dice que si podemos ir a orar por él. Claro que en ese día, cuando ya estábamos orando por él, por ese día, cuando me dice, sí entró en mí como un temor muy fuerte de que, y yo creo que era el Espíritu tal vez diciéndome que no fuera. Entonces yo pedí ayuda a mi pastor, a un amigo pastor, a un pastor que tuve antes, ¿no? Y de que, oigan, pues pasa esta situación, me acompañan, podemos ir a orar por él, podemos ir a presentarle a Jesús. Yo no sabía cómo manejarlo realmente. Y pues bueno, nadie pudo. Primero me dijeron, antes de que me invitaran o me dijeran que fuéramos a hablar con él, todos estaban puestos, pero cuando ya accedieron a que fuéramos a orar por él, pues ya nadie podía. Y recuerdo que una amiga me dijo, oye, pues unos tíos, pues dentro de su, híjole, no sé cómo llamarlo, pero falta de sabiduría, dicen que, bueno, tienen un ministerio de liberación, ¿no? Entonces, pues habla con ellos, échales un a ver qué te dicen. Total, ya hablaron conmigo, me guiaron en cómo ellos hacen como un proceso de liberación. Yo los escuchaba, pero entre más los escuchaba, yo más miedo tenía. Entonces, no, pues que contraataque y que se pueden ir contra ti, contra tu familia, contra tu esposo, sí, una cosa muy rara. Pero yo decía, pues nunca me han hablado de esto en la iglesia, pues puede ser, pues no sé, como que con dudas. Al final hablé con mi esposo y nos animamos a ir. Y ahí la misericordia de Dios fue notable porque habló él con él, o sea, simplemente fuimos a evangelizarlo. Yo dije, lo único que yo tengo es lo que yo puedo ofrecer. Entonces le presenté a Jesús, quiso manifestarse, pero algo que me sirvió de lo que me dijeron fue, llámalo por su nombre. Y yo todo el tiempo lo llamé a mi tío por su nombre y aceptó a Cristo, él, su esposa, sus hijos ese día, gracias a Dios, y sin que hiciéramos absolutamente nada, o sea, nos fuimos ese día, mi tío fue libre en la noche, ¿sí? Sin haber orado por liberación ni nada, él vomitó todo lo que traía ahí, pero el punto es que en mi casa empezó a haber mucho ataque, mucho ataque. Yo sentía algo que nos había perseguido, haz de cuenta, así que venía, yo sentía una presencia extraña atrás, empezaron a caerse cosas en mi casa, yo empecé a tener sueños de que quería como hacer daño a una de mis hijas, a la más chica, y yo empecé a creer esto. ¿Sí? De que como fuimos ahí nos iba a ocurrir tal cosa, ¿no? Y por lo que yo había prestado oído a esta pareja que ministraba la liberación. Y entonces fueron días y noches largas donde yo tenía mucho, mucho miedo. Y en una administración en mi iglesia, ahí estaba la bondad de Dios y la misericordia de Dios que nos rodeaba y que nos cubría, porque en una administración mi suegra que tiene el don de las lenguas, se acercó con nosotros y ese día había intérprete en la iglesia porque no siempre hay una persona que puede interpretarlas, pero ese día había alguien y vino a decirnos y me dio esta paz que solo podía dármela neciamente, lo digo, o sea, porque me lo podía haber dicho en intimidad, pero tuvo que hablármelo el Espíritu Santo que me dijo, no tengas miedo, yo los tengo cubiertos, los tengo rodeados, yo los cuido a ti y a tu familia, nada les va a pasar, yo te amo y te tengo cubierta. Entonces, ahorita que hablaban de las guerras y rumores de guerras que ponían ahí en los mensajes, pues no hay que tener temor, ¿verdad? Hay que ser como Pablo, bien enfocados a quien le pertenecemos, bien enfocados en la bondad y en la misericordia de Dios y tomar ánimo. O sea, a veces hay que dar la mentira, ¿verdad? Pero tenemos que saber a quién le pertenecemos y cerrar el oído a las demás cosas, a las demás situaciones. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Dios le bendiga. Ay, muchas gracias, Monse. Gracias a Dios por su enorme, 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 enorme misericordia y porque siempre sale al rescate.
y porque al final de todo aprendemos. Todo eso pasa. Yo creo que todos alguna vez, si llevamos años en el Evangelio y venimos de esa escuela, pues nos llegó a pasar, ¿no? Y creo que el Señor nos guardó por su enorme misericordia, pero es cierto lo que te dijeron. Ahora, el tema no es meterle miedo a la gente. Es cierto que es importante, que hay que limpiarse después de una liberación, entregarle toda la gloria a Dios, de que Padre, te entregamos toda la gloria de la liberación que hiciste en la vida de esta persona. Tú lo hiciste, yo no lo hice. Por eso todo plan de venganza en contra de mi vida, mi familia, mi ministerio se cancela ahora en el nombre de Jesús. Nos limpiamos nuestra casa, Señor, desde lo más alto hasta lo más profundo de nuestro hogar. Espíritu Santo, límpialo. Eso es importantísimo. Pero no es como, como ya sé cómo limpiar, me voy a ir a liberar a mi mamá, a mi tío, a mi nada. A mí me llegó a pasar también al inicio, los primeros años, yo queriendo liberar a toda mi familia y luego tremendas consecuencias, ¿no? Peleando con, o sea, y vas aprendiendo, vas creciendo. Entonces siempre es preguntar, ¿quieres ser libre? Y si quieren ser libre, Espíritu Santo, ¿quieres que yo lo libere o quieres que, ¿saben? O sea, todo esto es un Espíritu Santo. ¿Quieres? Sí, bueno, o sea, Espíritu Santo. Pero bueno, así se aprende mi mon, preciosa, y gracias a Dios que el Señor tuvo cuidado de ustedes, que no pasó de un ataque leve del enemigo que intentó meter miedo, pero bendito Dios, el Señor no le permitió tocarles, ni molestarles, ni nada, ¿verdad? Jesús siempre gana y Él tiene misericordia de nosotros. Así que gloria a Dios porque les cuidó y les amó. Así que gracias a Dios. Ay, muy bien. Muchas gracias, gracias, gracias. Vamos con Nefi y cerramos, por favor, familia. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues esto ha sido de mucha bendición en mi vida. Estos hechos siempre se ha enfocado en varias partes de las cuales yo he vivido. No siempre he tenido la oportunidad, de hecho, es la primera vez que tengo oportunidad de participar, porque a esta hora ya estoy saliendo para la escuela, voy, vengo, subo, bajo, pero gracias a Dios hoy tuve la oportunidad. Este, y quiero comentar cómo ha sido Dios tan grande en mi vida, de qué manera se presentó, tal vez no de la que yo me quería imaginar ni nada, pero así fue. Yo atravesé por muchos problemas matrimoniales, lo cual yo me resistía a abandonar, a separarme. Yo me mantenía firme. Pero cada uno de mis problemas yo me sentí culpable, pues estaba cegada a lo que estaba yo pasando. Y esta persona, pues mi pareja, mi expareja, tenía una habilidad tan peculiar en hacerme sentir culpable. Por lo más mínimo, pues es que eres tú, ¿verdad? Y cuando yo ya empiezo a ver como señales en mi vida que yo ya no tenía que estar ahí, yo ya no podía seguir ahí. eh, Esa culpabilidad que me hacía pasar, yo decía, pues no, o sea, yo no puedo hacer esto, están mis hijos de por medio, yo no puedo. Y ya conforme fueron pasando las cosas, hubo más claridad en mi vida. Yo hablaba con Dios, decía, Padre, a ti no te puedo mentir en nada. Tú sabes que todo esto que está pasando en mi vida, tú sabes de todas las cosas y las palabras tan ofensivas y tan dañinas que esta persona hace en mi vida, sabes que nada de esto es cierto. En este momento pongo mi vida, mi matrimonio, mi familia en tus manos y que se haga tu voluntad. Y sí, sin buscarlo,
sin a él viviendo en otro estado, las cosas se fueron acomodando en mi vida y yo siempre poniendo mi vida, la vida de mis hijos, en manos de Dios. Y aún así, al mismo tiempo, el ataque de él, que me decía, pues casi casi se burlaba de mí, ¿no? Decir, pues a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que puedes. A ver si es cierto, él se sentía tan poderoso en mí, en todos los aspectos, que que sí, en un momento dije, no, no puedo, o sea, no puedo tomar una decisión así y mis hijos, sí, pero yo ya no me sentía cómoda. Yo lo veía a él y yo sentía mi corazón oprimido, sentía yo, decía, no puedo, decía, "Oh, bueno, sacaba fuerzas de donde no las tenía para poder continuar, hasta que, hasta que así solito sonó mi teléfono de la nada y voy recibiendo mensajes, pues obviamente de la otra persona, ¿verdad? De, de una infidelidad, sin buscarlo, sin pedirlo, sin nada, sin saber nada de él porque él no daba la cara. Quien dio la cara y como yo me di cuenta y me quitó toda esa culpa que yo sentía, que él me hacía sentir, pues la otra persona me escribe, soy su otra familia, esta es su hija, aquí está él con él, así como casi, casi por, ¿puedes creer? ¿Estás tan ciega? Todo lo que estás viviendo, aquí está. En ese momento sentí un balde de agua hirviendo, helada, no sé, como empecé a temblar del miedo, del nervio, de la impotencia, de tenerlo enfrente y no poderle reclamar nada. ¿Por qué me estaba haciendo esto? ¿Por qué me hacía creer cosas? Que él era el culpable y me las hacía cargar a mí. Recuerdo ese día que me agarré al llanto y le dije, Dios mío, gracias. Yo sé que no es tal vez de la mejor manera que se me ha presentado esto, pero gracias por darme las señales en que esto ya no puede continuar. Hablo con él se hace la víctima y tal, yo me armo de valor y digo, ok, todo lo puedo en Cristo, todo va a ser posible, yo puedo, vamos a echarle ganas, te perdono, no pasa nada, borrón y cuenta nueva después de muchas cosas. Pero había algo que no me dejaba, había algo que no me dejaba y tenía yo aquí, se escuchaba, ¿no? Si te estoy diciendo, estás viendo y no ves y te sigues aferrando, pues órale, una segunda, una tercera. Entonces es ahí donde yo digo, si tú realmente estás estás siendo bendecido de esta manera, tienes la oportunidad y la cercanía de hablar con Dios, de escuchar de su palabra. ¿Por qué no hacerle caso cuando el Espíritu Santo te habla? Cuando no, es no. Total, tomé decisión, me armé de valor, pedí el divorcio y agradezco a Dios porque ya no hay rencor hacia Él, no hay odio hacia Él, no hay nada malo hacia Él. Es el padre de mis hijos, al cual yo respeto nada más por ser el padre de mis hijos. Y se sorprende ahora el que me ve escuchando mis devocionales, el que en ocasiones que está aquí en la casa, me ve, lo he invitado a la iglesia, hemos ido, y él así como que me anda calando, pero digo, no me importa lo que piense de mí, no me importa lo que se imagine, yo quiero estar enfocada acá, obedeciendo a Dios, le he pedido perdón a Dios muchas veces por tantos errores que cometí, por tantas impulsiones que uno no hace caso, que uno desobedece y vuelves a caer y te vuelven a levantar. Dios ha mantenido firme en mi vida, que digo, pues así digas lo que digas de mí, pienses lo que pienses de mí, no va a haber nada que me aparte del camino de donde estoy siguiendo ahora y en lo cual yo me quiero mantener. Yo sé que
pues nada es fácil, pero nada es imposible. Caminando de la mano de nuestro Señor, yo sé que nada es imposible y gracias a Él que me ha dado la fortaleza, la sabiduría y me ha iluminado mi camino y el camino de mis hijos, seguimos de pie y pues es eso, nada más. Agradecimiento, mucho agradecimiento hacia Él y la importancia de saber oír al Espíritu Santo y saberlo obedecer en tiempo y forma. Amén. Es todo. Ay, pues qué lindo. Muchas gracias por compartir. ¿Nefi te llamas o Nelly? Nelly, Ok. Ay, Nelly, pues muchas gracias por compartir. Bienvenida a esta familia. Qué gusto conocerte y felicidades por permanecer. Y bendito Dios que el Señor es quien te enseña, ¿verdad? Y cuando te dice, ya suelta. O sea, ya es tiempo de soltar para que puedas avanzar. También el Señor nos enseña, ¿verdad?, a soltar la dependencia, la codependencia y tomar únicamente a Cristo y entender que el Señor es nuestro lugar seguro y que podrá fallarnos todo y todos menos Jesús. Jesús no falla, Jesús permanece, el Señor permanece, es intachable, es perfecto, es bueno, es amoroso. Es el único que nunca jamás nos va a lastimar, al contrario. Así que llegaste a un lugar seguro que es Jesús y Él va a permanecer fiel. Así que no te sueltes, permanece, aférrate a Jesús, enamórate más de Jesús. Así que bueno, pues bienvenida, estamos para servirte y pues bueno, te abrazamos muy fuerte y que el Señor te siga fortaleciendo y guiando en este proceso. Muchas gracias muchísimas por gracias. compartir. Gracias. Gracias. Ay, muy bien, familia. Pues vámonos. Son 6:40. Bendito Dios por esta mañana, por volvernos a animar, por una vez más decirnos que está con nosotros, que esto va a pasar, que todo va a salir bien de alguna u otra manera. El Señor va a sustentar, proveer, sostener, sanar. Solamente hay que mantenernos animados y confiados y no tirar la toalla. Amén. Vamos a orar. Papito precioso, gracias Señor por este día. Gracias por volver a recordarnos que no estamos solos, Señor. Gracias por recordarnos que las tempestades de la vida son en un de repente y no son un castigo, Señor, es la vida. Y hay cosas que nosotros no podemos controlar y hay cosas que a veces por desobediencia nos pasan. Pero aún ahí, Señor, vemos tu misericordia, vemos tu amor, vemos tu cuidado, vemos tu protección. Gracias, Señor, porque tal vez muchas de las cosas que hoy los chicos están viviendo fue causa de su desobediencia. Tal vez están en una relación que tú les dijiste que ahí no. Tal vez se empeñaron en abrir ese negocio aun cuando vieron tantas trabas y tantas banderitas rojas. Tal vez se aferraron a una persona y pensaron que la podían cambiar. Señor, yo no sé qué esté viviendo hoy cada uno de nosotros, pero tú sí. Y yo te doy gracias, Señor, porque aún a pesar del dolor que nosotros solitos nos causamos, o a pesar de habernos encaminado en muchas cosas que sabíamos que no y salieron mal y fue doloroso, aún ahí en la tormenta podemos ver tu misericordia y tu amor y tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque seguimos vivos y porque todavía tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en medio de esta tempestad. Estamos con nosotros en este barco porque no estamos solos. Gracias, Papito, por tu amor y por tu cuidado, Señor. Gracias porque podemos vivir confiados. Y si todavía estamos a tiempo de soltar, que soltemos. Que soltemos, Señor, que soltemos. Que ya no seamos necios y que no nos aferremos a algo que nos has dicho muchas veces que ahí ya no. Gracias, Papito, por tantas oportunidades. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias, Señor.
Y papito, como cada mañana queremos poner delante de ti este día, si vamos a salir de casa, si vamos a manejar, ir a la escuela, al trabajo, donde quiera que andemos, Señor, guárdanos, protégenos, rodéanos, Señor, que sea tu presencia, Señor, rodeándonos, cubriéndonos y protegiéndonos en todo momento. Que seas tú, Padre bendito, que sean tus ángeles alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros coches, Señor, protegiéndonos de peligros, de accidentes, Señor. Que estemos bajo tus alas en todo momento, bajo tu cobertura y tu protección en todo momento. Papito, te pedimos que mantengas lejos al enemigo y que tú lo reprendas cuando se quiera alejar hacia nosotros y que tú destruyas los planes en contra de nosotros, Señor. Vivimos confiados porque vivimos de tu mano. Tú eres nuestra seguridad, Jesús, tú. Así que, Señor, vivimos confiados, sabiendo que tú cuidas y tú provees todo lo que necesitamos nosotros, nuestras familias y nuestros hijos, Señor. Papito, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos por nosotros, para nuestros hijos y para toda la familia de Aviva mi Fuego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Vámonos. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana con el favor de Dios. Los amo mucho. Bendiciones para todos. Bye bye.